Bien, ocurre que la Biblia dice que Dios ama la verdad en la intimidad. Cuando hablamos de que Dios ama la verdad en la intimidad, yo me he reído con mucha gente que me ha hablado de eso. Y de una vez se van a la intimidad de las parejas y a muchísimas boberías, pero no es de eso que está hablando la Escritura. Vamos a ver qué será hablar o decir la verdad en la intimidad. ¿A qué se referirá la Escritura cuando dice eso? Ocurre que también dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es otro problema. Cuando habla de justificados pues por la fe, la gente entiende que esa justificación tiene que ver con la salvación, con la vida perpetua. No. Oiga bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, si usted quiere vivir en paz con Dios, justifíquese por la fe. Amén. ¿Qué significa eso? Pues mira, lo mismo que significa que Dios ama la verdad en la intimidad. ¿Cómo lo demostramos? Sencillo. Mira, cuando una persona comienza a analizar el proceder de los demás para con uno y el proceder de uno para con los demás, tiende a comenzar a hacer justificaciones. Oh, mira, entiende, yo lo hice porque se lo merecía. Yo lo hice porque me hizo tal cosa. Yo reaccioné a lo que él hizo. O sea, comenzamos a justificar esas cosas. Entonces nosotros comenzamos a justificar nuestras acciones. Comenzamos a decir que sí, que debimos hacerlo, y nos lo decimos a nosotros mismos, y buscamos la manera de convencernos a nosotros mismos de que es correcto aquello que hicimos o dijimos. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos eso, lo que estamos tratando es de justificar nuestras acciones. Lo que estamos tratando de hacer es hacer buenas, hacer correctas y hacer debidas actuaciones que son incorrectas, que son malas y que son indebidas. ¿Me entienden? Entonces, cualquier justificación que nosotros hagamos de nuestros actos que no sea por la fe en nuestro Señor es un error. ¿Por qué? Porque también aparte de eso, el Señor mismo, el mismo Jesús dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Y dirá una gente: ¿cómo que no? Yo hago muchísimas cosas sin Él. Sí, tú haces un montón de cosas sin Él, pero no las cosas que convienen a santo. No las cosas que le convienen al hombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que reflexionar en el sentido de que a Dios le agrada que nosotros, cuando estamos solos, cuando nos estamos examinando a nosotros mismos, seamos honestos con nosotros mismos, cuestionemos nuestras acciones y aceptemos nuestras responsabilidades. Miren, esto lo he dicho y quiero repetir. Adán y Eva, cuando hicieron lo que hicieron, no habían pecado todavía. Que comiendo el fruto, sí, pero observe cómo se le acerca el ángel. Dice: oye, ¿dónde estabas? Me escondí porque sentí tu presencia. Porque estaba desnudo. Le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé que no comieras. Está hablando con él. Y no está molesto, no está incómodo ni nada.
Es como un buen padre que está hablando con un hijo que ha cometido un error y no hay problema. Ah, pero que entonces vino un problema. Ahí sí ya. La mujer que me diste. El problema vino ahí. Cuando él quiso justificarse, no aceptó, no dijo, óyeme, lo hice mal, perdóname, me equivoqué, no te respeté, no tomé en cuenta lo que tú dijiste, no lo hice conforme al mandato, o más bien, no lo hice conforme a la orientación que recibí de ti. Porque ni siquiera fue un mandato, óigame bien, ¿eh? Vamos a ser serios. No es que el Señor le dijo, mira, no comas nada de eso, que eso cuando tú vas a castigar. No, 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 no. Digo, no comas de este árbol, come todos los árboles menos de este, porque el día que tú comas de ese árbol, vas a morir. Pero no se lo está prohibiendo, le está advirtiendo. Le está haciendo una observación. Entonces, el individuo no acepta su responsabilidad, sino hacia va la injuria. La mujer que me diste. Entonces acusa a Dios. La mujer que tú me diste fue que lo hizo. Ni siquiera dice, mira, fue que la mujer me tentó, me sedujo. No, no, no. Porque está bien ahí. Podía pasar. Oye, Señor, tú sabes, esta mujer me sedujo y cometí un error. No, no, no. La mujer que me diste, oye, por una manera violenta. Sí. O sea, se violentó contra Dios, se levantó contra Dios y se hizo su enemigo. Tanto así que observen, señores, que la Escritura dice que después que a Set le nació un hijo fue cuando los hombres comenzaron a buscar de Dios. O sea, que habían pasado 200 y pico de años, 230 años, y Adán y Eva seguían enemigos de Dios. Y en ningún momento se registra que esta par de gente se haya reconciliado con Dios. Totalmente rebelde con el Señor. La mujer que me diste, y la mujer dice la serpiente. O sea, no dice, perdóname. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es el Señor un ogro? ¿Es un dictador que quiere que tú hagas las cosas a su modo y antojo? No, hombre, no. Cuando el Señor nos orienta es en cuanto a las cosas que a nosotros nos convienen para nuestro bien. Cuando nos dice que haga esto o que no haga aquello y nos orienta en ese sentido, no es prohibiéndonos algo, sino orientándonos para que no cometamos tal o cual error y entonces no nos haga daño. ¿Entiende? Cuando se le decía a los israelíes que se comieran aquel corderito para la Pascua y le decían de qué hora o qué hora tenían que comerlo y de ahí para allá no podían comerlo, ellos se lo comían como quiera, no importa. Pero ¿qué ocurre? Que como no se le sacaban las vísceras para asarlo, para prepararlo, entonces ya pasado el tiempo comenzaba a descomponerse y todas esas toxinas pasaban, contaminaba la carne y los mataba. Lo que comían indignamente, o sea, se comían lo que ya no debían comer, la carne ya estaba contaminada. Pero no es que Dios lo enfermaba porque no obedecieron. No. Dios no lo enfermó nada. Al no recibir la orientación, al no recibir la verdad, al no recibir esa enseñanza del Señor, entonces enfermaba. Que nos decía cómo tenemos que manejar los alimentos, cómo hay que manejar los trapos, que hay que lavarlos, que con agua corriente. Lo hacían de otro modo, bebían el agua de pozo y bueno, pues les daba un montón de enfermedades, cólera y un montón de cosas, hasta que aprendieron a que había que lavarse la mano, lavar los trapos y lavar todas las cosas, ¿entiendes? Aunque hay un grupo que se fue entonces al extremo y lo que hacía era uno lavado para lavarse la mano, aunque la tuviera limpia, pero como un símbolo de que ha sido que es religioso. No. Es un asunto higiénico, no es religión.
Entonces, ¿qué está pasando? Volvemos. Dios ama la verdad en la intimidad. Cuando tú estés solo, cuando yo esté solo, cuando cada uno de nosotros esté solo, bueno, pues cada uno haga un ejercicio y comience a examinar cuál ha sido su conducta delante de Dios. Y póngase de acuerdo con Dios. Y entienda que no hay nada que usted haga o deje de hacer que lo vaya a alejar o a acercar al Señor si no es por medio de la fe. Amén. De la única manera que usted resuelve su situación es por medio de la fe. ¿Qué dice la Escritura? Que es necesario que todo aquel que se acerca a Él sepa que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú vienes a Dios, ven con el convencimiento de que Él es real, de que Él existe, de que Él está ahí y que está pendiente a ti. Y no solamente eso, algo maravilloso. El mismo Señor nos ha dicho que antes de que tengamos la necesidad, antes de que oremos, ya el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Mañana yo sabré que necesitaré, pero el Señor ya lo sabe hoy, lo sabe de antemano, lo sabe desde que nací. Amén. Entonces, si yo confío en el Señor, si yo pongo mi fe en el Señor, si yo deposito mi confianza en el Señor, si yo permito que Él haga las cosas, entendiendo también que yo no tengo ninguna capacidad para resolver mi situación ante el Señor, entonces Él se encarga de todo, Amén. sin ningún problema, ¿entiendes? Yo hoy estaba reflexionando en relación a los apóstoles. Caramba, y es tan penoso ver la actitud de los apóstoles. Esta gente vivió y convivió con el Señor 3 años y pico, 3 años y medio. Y el Señor es crucificado y es enterrado. Y lo más terrible es, señores, como dice la Escritura, y era el pastor y serán dispersadas las ovejas. Pues mira, solamente Juan y Pedro. Solo Juan y Pedro acudieron a la crucifixión de Jesús. Los demás salieron corriendo. ¡Wow! Nadie tiene más amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Salen todos corriendo. Y óigame, Juan entró porque era amigo del gobernador. Porque el gobernador lo conocía. Y entonces estando dentro, Pedro estaba afuera y él habla con una persona. Entonces hacen entrar a Pedro. Y ya Pedro dentro comienza a negar al Señor. Pero estaba ahí. No lo negó, pero estaba ahí. Entonces, otra cosa más. Oiga esto, terrible. Jesús le dice a Juan, le dice a María, madre, ahí tu hijo. Y a Juan le dice, y ahí tu madre. Y entonces dice la Escritura que inmediatamente Jesús hizo eso. Juan la recibió a María y se la llevó a su casa. O sea que los hermanos de Jesús no recibieron a su mamá tampoco. Por lo que dicen las Escrituras, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un comportamiento terrible en el ser humano de querer hacer las cosas a su modo, a su antojo y buscando justificaciones personales. Porque vámonos a esto. Sí, es muy probable que los apóstoles salieran todos corriendo y diciendo, bueno, pues si lo agarraron a él, no va a matárselo también. Pero no es el amor. Comenzaron a justificarse a sí mismos. Juan tuvo fe, fue. Se presentó y estuvo ahí. Y Pedro tuvo fe y fue. Y otra cosa más. ¿Y los hermanos de Jesús?
¿cómo se habrán justificado para participar en contra de su hermano? Y no solamente eso, no recibir a su madre. Si Jesús toma la decisión de entregársela a Juan, es porque los otros hermanos de Jesús se han levantado contra él y contra su madre. Entonces hay una serie de cosas. ¿Por qué se hace eso? Porque tú comienzas a justificarte. Digo yo, quizá comenzaron a decir, pero mira, es que este no es hijo de papá. Es que este es bastardo, este es hijo de fornicación. Este fue concebido antes de que mi papá y mi mamá se casaran. Y a él no le corresponde ser rey. Y él se está comportando como un rey. Y sí, ¿quién dijo que no? Es una buena justificación para ellos, pero no para el propósito del Señor. Porque aquí lo que entra ahora es el propósito del Señor. Y esta misma explicación que tú acabas de dar la vivimos hoy día. Queremos hacer las cosas a nuestro antojo y después queremos justificarnos, no hacer un propósito del Señor. Pero tú cumpliste con el propósito que el Señor te envió a hacer. Por eso la iglesia está tan desviada del Señor, porque quiere siempre justificar todos los errores que tiene, acusando a otro de su propia desgracia, de lo que se vive hoy dentro de las congregaciones. Entonces, lamentablemente, hasta que no entendamos eso que tú acabas de decir, que hay una frase que tú repites mucho y yo me la he hecho mía, hasta que no le digamos al Señor que mate ese viejo Adán que hay dentro nuestro, no vamos a avanzar. El Señor no va a cumplir sus planes y su propósito en nuestras vidas hasta que no dispongamos que el Señor entre y que mate ese viejo Adán que surge siempre en nosotros. Entonces, es cuestión de enfatizar en eso y entregarnos al Señor con fe, creyéndole que Él va a hacer las cosas que prometió hacer en nuestras vidas. ¿Amén? Sí, mira, ahora cuando tú dices eso, es bonito recordar lo de Juan Bautista, porque cuando va a decir, mira, el que tú bautizaste, bautiza más que tú. Y ahí dice la Escritura, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces Juan le dice, es necesario que yo mengue en tanto que Él crezca. Yo creo que nosotros, esa actitud debe estar dentro de nosotros. O sea, permitir que menguemos tanto que la persona del Cristo se forme en nosotros. No digo de Jesús, porque ya en todo su esplendor va a ser difícil hasta que seamos restaurados finalmente, pero esa personalidad del Cristo, de su entrega, de su amor, de su sacrificio, de su olvido. En ninguna parte hemos encontrado al Señor con improperios, con insultos y con todos estos problemas de estos predicadores que no se sacan el infierno de la boca y al diablo y al pecado y a la cosa. Es una cosa terrible. Es una cosa terrible. Incluso me molesta cuando escucho predicadores hablando del odio que el Señor le tiene al pecado y cómo ama al pecador. Pero es que la palabra odio no aparece en el Nuevo Testamento. Aparece como 16 veces en el Viejo Testamento la palabra odio. Y en el Nuevo Testamento no aparece la palabra odio. No puede aparecer la palabra odio porque el amor se manifestó. Amén. Porque Jesús no ama a nadie. Hemos hablado, Jesús es el amor. Entonces, no es la verdad que pueda hablar de odio. Y quiero ahora también enfatizar en algo. Recuerden que hemos hablado de lo importante. Y de esto vamos a tener una conversación pronto para que aprendan a manejarlo bien. Miren, la fe y el amor es lo mismo.
Fe y amor es lo mismo. Solo que la fe es la manifestación viva del amor. Amén. Sin amor no se tiene fe. ¿Y cómo se demuestra eso? O sea, cuando tú tienes fe en alguien, tú le estás fiando, o sea, tú estás poniendo lo tuyo, tu sentimiento, tu amor y todas tus cosas, se lo está confiando a esa persona, se lo está poniendo a su servicio y disposición. Para eso hay que amar. Cuando tú te entregas a alguien porque te enamoras de esa persona, es un acto de fe. O sea, tú te entregas a esa persona confiado en que vas a recibir esa reciprocidad de esa persona, que vas a ser amado de esa misma manera. Eso, entonces, la fe es la manifestación viva del amor. Entonces, nosotros no podemos tener fe en el Señor si no le amamos. Si no le amamos. Pero si no le conocemos, tampoco vamos a tener amor. No vamos a tener amor. Entonces, con cánticos, con coritos, con danzas y con baterías y con tamboras, no se conoce al Señor. Se conoce al Señor en la Escritura, porque la Escritura es el Espíritu, porque la palabra es el Señor, y se conoce al Señor a través de tu prójimo, amando a tu prójimo, conociendo a tu prójimo y confiando en tu prójimo, amando a tu prójimo. No es la verdad que tú vas a conocer al Señor si tú no sientes amor por el prójimo. Entonces estamos muy lejos, estamos muy distanciados de lo que el Señor realmente está esperando de nosotros. Yo es lo que estoy diciendo, que está esperando. No es que nos está ordenando ni se está empujando. Óigame, ahí me encanta algo. La escritura dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero tú tienes que oír su voz y abrir la puerta. Es un caballero, él no entra. Amén. O sea, el Señor llama y tú lo escuchas. Si lo escuchas y lo sigues, está bien, pero Él no te obliga a seguirlo. Ni te insulta, ni te mete miedo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Es un acto de amor, es un acto de fe. Y les repito, recordemos esto, de la única manera que tenemos paz con el Señor es a través de la fe. Usted puede diezmar, dar ofrenda, dar su cuerpo para ser quemado. Usted puede, óigame, hacer lo que sea, mocharse un brazo, sacarse un ojo, hacer sacrificio. Óigame, usted puede hacer lo que sea, hacer ministro que sea, hacer los milagros que sea. Y la única justificación que tenemos para con el Señor es a través de la fe. Amén. Y les repito, la fe es la manifestación viva del amor. Amén. La fe es la manifestación viva del amor. El amor se manifiesta en fe. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. Amén.